Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Luis. Los primeros 23 años de mi vida los viví en Cuba, en un pueblito pequeño pero lleno de gente bella, llamado Placetas. Los restantes 15 años de mi vida los viví en Venezuela y de allí no diré dónde porque me tocó recorrer mucho más de la mitad del país. Para ir entendiendo este video quiero decirles que soy médico especialista. Nunca he hecho un solo video o comentario político en mis redes, ni tengo ningún tipo de parcialidad, excepto por lo que mis principios, cultura y preparación me permiten elegir y considerar qué está mal o qué está bien. Además decir que considerando la libertad de expresión en las redes sociales, lo que comentaré o hablaré en este video será solamente mi propio punto de vista, no el de nadie más, ni con la intención de entrar en discordia con quienes piensan u opinan diferente. Hablemos al punto y en cuestión. Desde hace días, o quizás semanas, a razón de la iniciativa de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, por primera vez durante una cuarentena, he estado viendo algo que no sé si era cuestión para risas, llanto o preocupación. Resulta que el 99% de los cubanos y venezolanos que actualmente son residentes o ciudadanos norteamericanos, a los cuales yo sigo en mis redes, votaron, sobre todo los que tienen esa oportunidad, pero ya, listo, a esperar los resultados y que gane el mejor en democracia. Sin embargo, y por otra parte, me ha costado y sigo sin entender las peleas que existen entre cubanos que viven dentro de la isla y venezolanos que viven en Venezuela. ¿Por quién debe o quién no debe ganar esas elecciones? Miles de historias sobre las campañas políticas, las elecciones, y en realidad todo esto me motivó a hacer este video para intentar entender a esas personas y su forma de ver la vida y el mundo. Y antes de entrar en lo caliente de esta reflexión es necesario darle algunos datos sobre los Estados Unidos que a lo mejor todos esos fanáticos ni conocen. Número 1. Estados Unidos tiene más de 330 millones de habitantes. El índice de pobreza oscila entre el 12% y el 14% aproximadamente. Tiene 52 estados, tiene operaciones militares y conflictos en al menos 7 países, incluso algunos de ellos en guerra, sin contar todo el desastre transcultural que se vive dentro de la nación. De todo eso y muchísimo más tiene que preocuparse y ocuparse el presidente de los Estados Unidos. Y aún así, muchos países latinoamericanos sienten o pretenden que uno u otro candidato que llegue a sentarse en la Casa Blanca de los Estados Unidos cambiará el destino de sus países. Esto sobre todo se viene observando en las nuevas generaciones, que al parecer el hecho de solo estar sumergido día a día en las redes sociales y no leer o buscar información les hace vivir literalmente en Narnia. Y a veces es bueno conocer la historia, sobre todo la historia detrás de nosotros, para ser libres y más cultos, como dijera José Martí. Por eso diré algunas cosas para ellos y para los que eventualmente sufren de amnesia. Y espero que mis amigos y hermanos venezolanos aprendan de la historia de Cuba, porque hay que aprender de los errores de los demás y dejar de decir a nosotros no nos va a pasar lo mismo porque nosotros somos arrechos. Y sobre todo, para que sepan y entiendan que ningún presidente, y fueron 10 en los últimos 61 años de la historia de Cuba, pudo o ha podido romper la dictadura de mi país. Y aún así, un grupo continúa creyendo que eso va a cambiar mañana, dependiendo de quién sea el nuevo presidente de los Estados Unidos. Veamos los puntos claros sobre la mesa. Nadie está diciendo que no nos deba importar lo que sucede en el mundo y sobre todo en un país como Estados Unidos, que de una forma u otra está relacionado con la economía de todo el planeta. Pero una cosa es preocuparse, conocer cuando terminen las elecciones quién ganó, y otra es aparentar ser más patriota o ciudadano que los propios norteamericanos. Y sobre todo que les cueste tanto, pero tanto trabajo entender que ningún presidente de ningún país va a solucionar los problemas internos de tu país, excepto
ustedes mismos. Es una hipocresía andar pendiente de las elecciones de Estados Unidos como si fueran a resolver algo, para luego salir a la calle y ver a todos los que nos rodean pasando hambre, haciendo colas, ganando una miseria, sin medicinas, un sistema de salud precario, poder adquisitivo nulo y quedarte de brazos cruzados porque la solución está en el próximo presidente de los Estados Unidos. Hay que tener un poco de seriedad, un poco de raciocinio y sobre todo un poco de vergüenza para cuando un militar o un policía de la dictadura te para en la calle, ahí sí te quedas sin palabras. O en el mejor de los casos dice que tú en política no te metes. Y entonces pues, en tu país eres apolítico, pero eres un experto en política exterior. Ten vergüenza, amigo y amiga. Mi abuelo, que en paz descanse, una vez me dijo, vuélvete profesional y uno bueno, para que no dependas de nadie, de ningún gobierno, de ningún presidente, para que puedas elegir y construir tu destino. Y eso hice yo. Si me toca depender en algún momento de alguien, que sea de mi familia, no de personas que viven en el poder a golpe de engendrar miedo, terror y pisotear la democracia de un país. Yo me fui de Cuba porque entendí que el pueblo tenía el cerebro lavado, porque dentro de las casas, cualquier día, cuando se iba la luz, en cumpleaños, reuniones, todo el mundo hablaba mal del gobierno y hablaba mal de Fidel y de todo lo relacionado con ese tema. Pero al día siguiente citaban una marcha política y todo el mundo iba. Eso se llama burlarse de uno mismo y tener cero respeto por las convicciones. Pero sobre todo, y lo que aún no entienden los pueblos como Cuba y Venezuela, es que numéricamente y objetivamente es imposible que el 3% de toda una población, que es lo que representan sus gobernantes, policías y militares, sean capaces de controlar e intimidar al restante 97%. Vean por ejemplo las Damas de Blanco en Cuba, una organización política en contra del gobierno. Salen a manifestar o a hacer una huelga 20 personas, 40, 100 personas. Luego llegan 5 policías y 3 o 4 afines de la dictadura y listo. Todo el mundo preso y no ha pasado nada. Solo porque el resto de los cubanos que estaban a su alrededor o se esconden en sus casas o solo se quedan a ver. Pero cuidado, ellos no se meten en política. Pero esos mismos son los que graban todo el espectáculo y lo suben a Facebook diciendo o hablando de los atropellos en la isla. Obvio, desde un Facebook falso. Tampoco es que tienen tantas bolas. Y son esos mismos los que en la noche se meten a ver cómo van las elecciones de Estados Unidos y a opinar cuando no tuvieron las santas bolas bien puestas para someter entre todos a 5 o 10 policías esbirros de la dictadura en el momento que estaban maltratando a esas mujeres y hombres que tuvieron el valor de protestar. Y es la misma situación de Venezuela del día a día. El 90% de estos expertos en política exterior y conocedores de todo lo que pasa en los Estados Unidos son niños. Niños de mami y papi, muchos de ellos viven solos o con un familiar lejano en Venezuela, porque toda su familia se fue para algún otro país. Y él o ella no quisieron porque es más fácil vivir de las remesas y de esperar que Trump haga algo por nosotros. Porque nosotros no podemos perder tiempo ni la vida en eso. Nosotros tenemos que ocupar nuestros esfuerzos en ir todos los fines de semana a la playa, que no falte una caja de cerveza al fin y buenas fiestas hasta el amanecer. Si los venezolanos y los cubanos tuvieran la misma disposición y la fuerza, esa fuerza de voluntad y poder de convencimiento con el que arman una rumba, un viaje a la playa, así de la nada, si tuvieran ese mismo ímpetu para unir fuerzas todos los estados en uno solo e ir a derrotar al gobierno, ya lo hubieran hecho. Porque, repito, el 3% no puede controlar una avalancha de millones y millones de personas, ni con las armas que tenga. Y si no me creen, solo tienen que revisar la historia, por ejemplo, de Ucrania en el 2015. Pero les diré algo, amigos cubanos, amigos venezolanos y de toda Latinoamérica. En serio, ya terminó el primer mandato de Donald Trump y estoy claro que para los norteamericanos hizo muchas cosas buenas. Por eso lo reñida de estas elecciones y porque es su país y porque él tiene que responder ante su país. Pero seamos adultos,
Seamos adultos realistas. Díganme, ¿está Maduro preso o muerto? ¿Raúl Castro? ¿Díaz-Canel? ¿Ya se restableció la democracia? ¿Ha habido cambios importantes o manifestaciones que pudieran poner en peligro a sus gobernantes? No, no ha pasado. Nada ha pasado en estos 4 años. Por más que crean que sí, no pasó nada. Pero bueno, seguramente los expertos en política exterior creen que sí. Y que los siguientes 4 años serán definitivos. Entiendan, amigos, Cuba es un paraíso turístico que Estados Unidos ha intentado tener desde hace más de 60 años. Venezuela, para mí, y lo diré así, es la perfección del planeta Tierra. Considero el país más espectacular en todos los sentidos. Riquezas, minerales, turismo, mujeres, petróleo. Obvio que cada país del mundo quiere un pedazo de eso. Pero entiendan, no ha pasado nada y nunca Estados Unidos va a meter sus narices en ninguno de los dos, porque en el caso de Venezuela, Trump llegó tarde y ya Rusia y China, para entonces, tenían no las narices, sino medio cuerpo metido en Venezuela. Y si algo nunca va a pasar, es una guerra autorizada entre estos países, porque sabemos de qué estaríamos hablando. Por tanto, invadir a Venezuela por parte de los Estados Unidos no es decisión del presidente Trump o de quien esté en la presidencia de los Estados Unidos. Y es algo que nunca se aprobará. Y si creen que bloqueos económicos, políticos, navales, aéreos son las respuestas, pues pregunten a los cubanos que llevan 61 años y contando, sobreviviendo en situaciones peores. Al final Maduro siempre va a conseguir nuevos aliados, gente que le vale madre a los Estados Unidos, y simplemente terminarán pasando cosas como la catástrofe que podría ser desastrosa si el buque que le están impidiendo entrar a Venezuela cargado de combustible termina hundiéndose. Y al final, entiendan esto, esa noche Maduro en Miraflores, Trump en la Casa Blanca van a dormir tranquilitos, felices, mientras millones de seres humanos y animales pueden salir perjudicados y perder la vida a causa de una riña de recreo entre dos niños que siempre terminan en palabras, pero repito, nunca en acciones. Las únicas acciones serán las que ocurran el día que la mente de los cubanos y los venezolanos dejen de pensar en lo que otros deben hacer por mí y lo cambien por, si quiero algo, tengo que hacerlo yo mismo. Antes de cerrar con el punto final, es bueno aclarar para que todos entiendan que la solución no es echarle la culpa de todo a los demás, y mucho menos pensar que los demás pueden o tienen que controlar o mejorar nuestra vida. Yo llevo 17 meses en Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza con El Paso, Texas, porque allí crucé la frontera de los Estados Unidos para pedir asilo político. Durante más de 3 o 4 décadas, y los expertos en política exterior podrán desmentir al respecto, Estados Unidos o sus gobernantes nunca habían impedido la entrada de profesionales al país, de personas preparadas, con posibilidades de sumar, autosustentarse y contribuir al país. Sin embargo, a mí me tocó una ley que colocó el presidente Donald Trump, llamada MPP, siglas que en teoría significan Programa de Protección al Migrante. Ley que surgió de la nada, sin ningún tipo de antecedente, excepto el deseo de frenar la migración. De esta ley se sabe tan poco en el mundo o casi nada, al punto que abogados y jueces siguen revisándola más de un año de ser impuesta, sobre todo para poder llevar los casos a la corte. Y a los únicos que nos toca entenderla bien fue a quienes nos obligaron a ser víctimas de ella, desde junio del año pasado. Dicha ley nos obliga a quedarnos literalmente de forma ilegal en el lado mexicano. Vaya protección al migrante. Vaya hipocresía. Salir diciendo que Estados Unidos es el país más seguro del mundo, pero aún así, en vez de dejarnos decidir nuestro caso de asilo dentro de territorio norteamericano o con nuestros familiares, según prefieren protegernos, pero desde el lado mexicano. Y aquí vivimos esperando a que nos asignen cortes para ir a defender nuestro caso de asilo a los Estados Unidos, y luego nos regresan a México. Y así hasta que ellos decidan, y entre decisión e indecisión ya vamos para 2 años
en un país donde trabajar y todo lo demás se complica cada vez más. Ahora bien, yo podría vivir todo este tiempo culpando a Donald Trump por la ley, por apartarme de mi familia, por vivir solo trabajando y pasando trabajo, incluso por considerar la ley un abuso y un atropello a la democracia y a la farsa de querer ayudar a los pueblos latinos. Podría decir incluso 1000 formas de solucionar la situación o mejorar esa ley, ya que tan siquiera no existen filtros justos para ver quién entra al país. Pero no puedo culpar a Trump ni a nadie porque en realidad estoy aquí por mi deseo y mi necesidad. Estoy en esta situación porque llegué tarde, porque no aproveché miles de situaciones y posibilidades previas. En conclusión, puedo creer 1000 cosas, pero siempre entender que la culpa de lo que yo vivo es mía. No de Trump ni de nadie más. Y la debo resolver yo solo como adulto. Para terminar es importante que diga esto, como una bonita reflexión. Hablaba con un conocido hace unos días del tema de las elecciones, del tema de los cubanos opinando y metiéndose y discutiendo y peleando por las elecciones norteamericanas. Y me dijo, tú hablas muy rico porque tomaste el camino fácil. Te fuiste de Cuba cuando estaba malo. Luego cuando se puso malo Venezuela, te fuiste. A lo mejor mañana si se pone malo también los Estados Unidos, te irás. Y aún así hablas de que los cubanos salgamos a pelear. Muy rico desde afuera. Hay que estar aquí a ver si tendrías el valor de enfrentar tú solo a la dictadura. Todo eso me dijo. Voy a decir que en cierta forma empatizo con él. Y su forma de pensar, por supuesto, la respeto. Ahora bien, a mi colega, ya creo haberle respondido parcialmente su inquietud, pero lo resumiré. Sí, me fui de Cuba y me fui porque vi que el pueblo cubano, el 90%, solo vive de palabras y sobre todo de hacerlo escondido en su casa y en grupos de personas afines. Pero cuando se trata de encarar a un simpatizante del gobierno o a cualquier ente de la dictadura, no saben de nada. Ni se meten en política, son apolíticos. Y no es que sean cobardes o carneros, como dicen allá. Simplemente fueron muchos años de lavado de cerebro. Y actualmente yo digo que vivimos en un eterno síndrome de Estocolmo, donde hasta somos capaces de simpatizar con nuestros secuestradores. Los pocos que logran entender esto y romper las cadenas simplemente se largan porque es mejor salir y poder darle una vida digna a tus familiares, o al menos intentarlo, que quedarte allí creyéndote un mártir de nada. O a solamente dar opiniones estúpidas sobre la política de otros países cuando se te olvida o no sabes nada de la tuya. Lo mismo está ocurriendo en Venezuela desde hace más de 10 años, donde los enchufados del gobierno viven como dioses y otra parte anda buscando a ver cómo entra en el juego de enchufarse o acercarse, ser amigo, casarse con un enchufado para vivir la vida feliz, sin importarle el futuro del país o de los demás. Y están los poquiticos héroes que no aceptan nada de esto y tampoco tienen cómo largarse del país y les queda vivir con la esperanza de que la mayoría deje de levantarse cada día para ir a tomarse un tecito con Alicia en el País de las Maravillas y tengan el valor de levantarse en contra de una porquería de gobierno que ha sumergido 2 países increíbles hasta convertirlo en cenizas. Entonces, amigos y amigas, cuando mi pueblo despierte, cuando regresen o logren salir del País de las Maravillas que han creado en su mente y salgan a las calles a demostrar que la mayoría siempre podrá más que unos cuantos, ese día yo también regresaré a como dé lugar a defender mis principios y mis ideas. Mientras, usen esa energía con la que hacen estudios sofisticados de la política de Estados Unidos sobre quién debe ganar una elección o quién no, en aras de buscar o crear una forma real de derrocar a sus gobernantes. Es todo lo que quería decir. Se les quiere.